La fotografía forma parte de nuestra historia. Antes de que apareciera, los cuadros eran la única opción de capturar la realidad. Hombres que pasaban horas, días e incluso semanas pintando a otros hombres, con el único fin de intentar atrapar un instante, de hacer que los momentos duraran para siempre. Sin embargo, este era un privilegio reservado solo para unos pocos. Hubo una época en la que ser hombre venía con una distinción implícita, una categoría distinta, superior, otra. Algo de esa época aún sobrevive. Este es un grupo de hombres. Mírelos. Mírelos bien. ¿Cuál de estos podría llegar a imaginar que en un futuro otros observarían su pasado? ¿Quién de estos jugará hasta muy entrada la noche con sus hijos? ¿Quién de estos se arrancará cuando sepa que su novia está embarazada? Este es un grupo de hombres. ¿Quién de estos está enamorado de su amigo y no puede decírselo? ¿Cuál de estos solo compartirá cromosomas con sus hijos? ¿Cuál heredará la misma herida que heredaron sus padres? Este es un grupo de hombres. ¿Cuál de estos dejará de ser abogado y se convertirá en pintor? ¿Cuál nunca se enterará de que fue papá? ¿Cuál nunca se enterará de lo que es ser papá? Dicen que ciertas tribus de indígenas no se dejan fotografiar por temor a que les roben el alma. Se resiste a entender que esa copia de sí mismos impresa en un papel no le quita algo a la realidad para poder existir. La tecnología y sus avances han hecho que todos podamos acceder a esta brujería. Desde entonces, las fotos familiares forman parte de nuestros hogares, enmarcadas en las paredes, olvidadas en una caja, guardadas en pesados álbumes como tesoros o recortadas dentro de una billetera. En esta foto estoy con mi mamá. Estoy colgada a su cuello como intentando retenerla. No tengo ninguna foto con mi papá así como esta. La familia es nuestro primer contacto con el mundo exterior. Es nuestro primer refugio. Es nuestra primera herida. Es el lugar al que eternamente queremos volver y del que eternamente queremos huir. Cuando era niña, el tiempo presente era el único que había. Mi primer recuerdo es el de una familia desintegrada. La casa estaba oscura y llegábamos a vivir sin mi papá. No tengo recuerdos de haber vivido con él. No tengo recuerdos anteriores a esa casa. En esa nueva casa, en la que pasé toda mi infancia, recuerdo los rincones en donde llegaba el sol al mediodía, recuerdo el sonido de la guitarra que venía desde la pieza de mi hermano, recuerdo mi pesadilla recurrente de caminar y no avanzar, recuerdo la vez en que creí ver un ángel detrás de la puerta del baño, recuerdo la vez en que mi hermano incendió la parte de atrás de mi casa, recuerdo cuando con mi hermana nos tirábamos por la escalera sobre un colchón, recuerdo el perro que recogimos de la calle y luego perdimos. Recuerdo a mi papá en el umbral de la puerta dándome un abrazo, despidiéndose. Recuerdo a mi papá en su departamento oscuro preguntándome que a quién quería más, si a él o a mi mamá. Recuerdo mi incomodidad de no saber qué responder a esa pregunta.
Recuerdo esa sensación extraña en el pecho, como cuando se intenta aguantar la respiración para hundirse en la piscina, pero no se ha tomado suficiente aire. Y recuerdo que después supe que a eso se le llamaba estar triste. Recuerdo cuando me di cuenta que algo de esa sensación no se iba a ir nunca más. Recuerdo el miedo irracional a que mi mamá se fuera sin despedirse. Crecí pensando que mis sensaciones eran únicas. Ahora me doy cuenta que no, que yo no era tan distinta a los demás cuando se les mira de cerca. Esta noche no hablaremos de mí, o quizás sí, pero a través de otras historias. Hablaremos de 3 hijas que intentarán mirar a sus padres como por primera vez, recolectando las piezas necesarias para armar sus propios rostros. Durante 30 años, mi nombre fue Daniela Jofré Jofré. La relación con mi papá siempre fue desde una pregunta. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Por qué se fue? ¿Qué nariz tenía entre miles de narices? ¿Qué boca tenía entre miles de bocas? ¿Qué ojos tendría entre miles de ojos? ¿Tenía barba? ¿Era crespo? ¿Era cejón? ¿Era risueño o era mal genio? ¿Era un hombre honesto? ¿Tenía tatuajes? ¿Usaba aros? ¿Era machista? ¿Mi papá era un buen hijo? Mis preguntas surgieron desde que era muy niña y a partir de lo genético, de eso que no se puede ocultar. En mi casa éramos 3 mujeres, las otras 2 bajitas de ojos oscuros, yo alta de ojos claros. Recuerdo que un día en un almuerzo familiar miré a todos a mi alrededor y me di cuenta que nadie se parecía a mí. Me sentí como una extraña dentro de mi propia familia, así que empecé a hacer preguntas. Cuando reviso mis álbumes familiares me doy cuenta que en la mayoría de las fotos aparezco o con mi mamá o con mi abuela. Como no había una tercera persona que nos sacara la foto, ellas se turnaban para salir conmigo. Mi mamá y yo en el teleférico. Mi abuela y yo en el teleférico. Mi mamá y yo en Barrio Yungay. Mi abuela y yo en Barrio Yungay. Mi mamá y yo en Valparaíso. Mi abuela y yo en Valparaíso. Cuando entré al colegio, las monjitas nos pidieron que lleváramos de tarea una foto del papá, una foto de la mamá y una foto nuestra para presentar a nuestra familia el curso. Hasta los 12 años, la única imagen que tuve de mi papá fue por esa foto que había guardado mi mamá. Era un hombre alto, de barba, colorín y ojos claros. ¿Como este? No. ¿Como este? Los ojos, pero no. Este. La barba, pero no. ¿Como este? No. Yo ya no tengo esa foto, pero la recuerdo perfecto, porque durante mucho tiempo busqué a ese hombre por las calles. De hecho, cada vez que salía con mi mamá pensaba que me lo podría encontrar. Me reconocería, me ignoraría, me tomaría en sus brazos como se supone que los padres lo hacen con sus hijas. Hasta ese entonces, mi figura paterna la armé gracias a los papás de mis amigas y a mis tíos. Y fue así como llegué a distintas conclusiones. Los papás tienen una gran barba, usan corbata, usan un abrigo largo y un maletín de trabajo. Los papás son serios. Cuando llegan a la casa, los papás siempre están cansados. Lo primero que hace la mamá es preguntarle al papá, ¿cómo te fue en el trabajo? Y le sirve su taza de té. Al papá no se le levanta la voz,
Al papá se le atiende. A mí me daba terror esta imagen de autoridad. Es que de alguna manera la relación con mi papá ha sido como una larga investigación policial, una recopilación de hechos, de pistas y de muchas versiones sobre la verdad, aunque ahora la verdad me parece cada vez más extraña. 1. Día del Padre. Junio 1990. Santiago. En el colegio nos hacen hacer unas cajitas con palitos de helado para el Día del Padre. Me pregunto, ¿cómo le hago llegar este regalo a mi papá? Me pregunto, ¿qué tipo de cosas guarda un papá en una cajita como esta? Esta escena se repetiría todos los años. 2. No va a volver. Febrero 1991. Santiago. Escucho por casualidad una conversación entre mi abuela y mi mamá. Mi abuela dice, es como creer que el papá de Daniela va a volver. ¿Va a volver? Eso quiere decir que mi papá no está cerca, o sea que está en otro lugar. A la pregunta ¿quién es mi papá? Ahora debo sumar la pregunta ¿dónde está mi papá? Le comento esto a mi primo y él me dice que mi papá puede estar en la guerra del Golfo. 3. Su nombre es Luis, pero no hay rastro de él. Junio 1991. Santiago. Tengo 6 años y estoy aprendiendo a leer. Encuentro un tesoro. Es el álbum Mis primeros pasos. Páginas iniciales de mi vida. Es un álbum de recuerdos de mi nacimiento. En la tercera página está mi primer árbol genealógico. La familia de mi papá no aparece, pero aparece su nombre. Luis. Mi papá existe y se llama Luis. 4. Aparición. Julio 1992. Santiago. Tengo 7 años y voy caminando por la calle con mi mamá. Paramos frente a un semáforo. En eso un hombre se detiene al lado mío. Es alto, de barba, abrigo, colorín, maletín, ojos claros. El tipo coincide con las características de la foto y con las características de un papá. Pienso que por fin estamos los tres juntos. Pienso que por fin encontré lo que estaba buscando. El semáforo cambia a verde y el tipo desaparece entre la gente. Nunca supe si ese hombre era el hombre de la foto. 5. Su cuerpo. Julio 1997. Santiago. Tengo 12 años y mi papá está fuera de la casa, esperándonos a mí y a mi mamá. Me siento algo extraña, pero salgo igual. Me decepciono rápidamente. El hombre que tengo frente a mí ya no se parece al hombre de la foto. Es mucho más viejo y desgarbado. Pero me da un abrazo, como se supone que un padre abrazaría a una hija. Hay un antes y un después de ese primer encuentro. Sin embargo, darle cuerpo a un fantasma que me estuvo rondando durante 12 años no era más que eso. Un cuerpo. Cuando mi papá llegó, intentamos seguir las reglas de lo que se supone es un hogar.
Mi papá ahora se quedaba en la casa, él se sentaba en la cabecera, mi mamá le servía la comida, él traía la mercadería, me iba a dejar al colegio. Íbamos juntos al mall, íbamos a comer comida china, incluso nos fuimos de vacaciones al norte. No tengo fotos de ese viaje. Con mi mamá guardamos los rollos en una cajita y nunca las revelamos. Un día estábamos en la casa, mi papá, mi mamá, mi abuela y yo, cuando mi papá me preguntó si yo quería tener su apellido. Lo primero que pensé fue que si me cambiaba de nombre ya no me llegarían las cartas de mis amigos de Ovalle. Ya nadie podría encontrarme. Le dije que no. A los días, él desapareció. Durante mucho tiempo, creí que mi papá se había ido porque yo no había querido ponerme su apellido. Pero la verdad es que mi papá tenía otra familia antes que la nuestra. Y él volvió con su primera familia. Después de que mi papá se fue, tuve una fuerte necesidad de entender y de saber de dónde venía. Fue así que me interesé en los árboles genealógicos. La mayoría de sus teorías habla de la repetición de patrones no solo fisiológicos, sino que de patrones conductuales. Estos patrones funcionarían en uno como códigos de lealtad familiares. Dependiendo del autor, los llaman trampas, llaves o claves. Al ser un patrón, el conflicto que se repite siempre es el mismo. Lo que cambian son las situaciones o las circunstancias de ese conflicto. Para romper con un patrón es necesario verlo, hacerlo consciente y en algunos casos actuar. Mi abuela perdió a su padre en la infancia y mi mamá también perdió a su padre en la infancia. ¿Por qué iban a creer que yo necesitaba un padre? Pasaron 13 años, ya es el año 2010. No vuelvo a mencionar a mi papá. Boté a la basura todo lo que me recordara a él. Así como soy la única de mi familia que tiene los ojos verdes, también soy la única de mi familia que tiene déficit de azúcar en la sangre. Adivinen quién me heredó esta enfermedad. La genética nuevamente me obliga a abrir esta investigación y por primera vez salgo a buscar mi propia versión. Un día, caminando frente a la primera comisaría de Carabineros, miré y pregunté, ¿por qué no? Entro y el carabinero de turno me dice, Buenas tardes, señorita, ¿en qué la puedo ayudar? le explico que estoy buscando a mi papá. ¿Hace cuánto desapareció? No sé cómo responder realmente a esa pregunta. ¿Su nombre? Daniela Jofré, ¿El de su papá? Humberto Baeza. Con el tiempo supe que mi papá no se llamaba Luis, se llamaba Humberto. Usted no figura como hija reconocida, yo no le puedo dar información sino familiar directo. Nos quedamos callados largo rato. Luego, él mira hacia ambos lados de su oficina, como para asegurarse que está solo, y da vuelta a la pantalla de su computador. ¿Es él? Hace más de 10 años que no veía la cara de mi papá. Sí, es él. Mire, señorita, yo no le puedo dar información. Solo le puedo decir que está en Milipilla.
y me entrega en un POSIT la dirección de la Brigada de Asuntos Familiares. Voy a la Brigada de Asuntos Familiares y me atiende una carabinera. ¡Qué suerte!, pienso. Le explico el caso, le doy mi nombre y el nombre de mi papá. Usted no figura como hija reconocida, yo no le puedo dar información sino familiar directo. A pesar que desde el año 98 existe una ley que le da igualdad de derechos a hijos legítimos, ilegítimos y naturales, la carabinera prácticamente me echa del lugar y me recomienda que vea con un investigador privado. Busco a mi hermana mayor por Facebook. Le pregunto información sobre mi papá. Lo que ella me responde no me ayuda mucho a encontrarlo. Por el tema de mis apellidos, tuve que explicar esto muchas veces a muchas personas. Entre ellos, el papá de un amigo, que por su trabajo tiene muy buenos contactos, decidió ayudarme. En esos días tuve un extraño sueño con mis abuelos paternos. Los vi por primera vez. En el sueño les pedí que me ayudaran a encontrar a su hijo. Una semana más tarde, llega mi amigo y me da la dirección de mi papá. Al día siguiente voy a buscarlo. Me demoro más de 2 horas en tomar la decisión, bajar del auto y entrar a esa casa. Ellos tienen un almacén al lado de su casa. Entro al almacén, en el centro un largo pasillo, a la derecha las bebidas, a la izquierda las verduras, en el fondo un mesón y detrás del mesón mi papá. Me acerco y le pregunto, ¿tiene Coca-Cola chica? Él me mira, no me reconoce y me contesta. No, no hay. Me acerco al estante de las bebidas. Él sale del mesón y se me acerca. Hay de 1,5 litros. Nos miramos. Me reconoce. Me dice, ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? tenemos que hablar. ¿Le pasó algo a tu mamá? En eso entran 3 mujeres al almacén. Una que va a las bebidas, otra que va a las verduras y otra que va al mesón. Desde el fondo sale la esposa de mi papá y le ofrece ayuda. ¿Necesitas ayuda? Me acerco al mesón, escondo la mirada y le pago la bebida a mi papá. Afuera boto la bebida. Me demoro casi 1 año en volver. Repito la escena. Entro al almacén, mi papá está en el fondo. Me acerco. Nos miramos. Sale su esposa nuevamente, pero esta vez no escondo la mirada. Ella me mira, lo mira él. Sabíamos que algún día la niña iba a llegar. ¿Tomaste desayuno? A pesar de que ya había tomado desayuno, le digo que no. No. Pasa. Entro a la casa de mi papá. Lo que vino después fueron 3 años de una nueva relación con mi papá. Una relación desde mi voluntad. Los iba a ver cada vez más seguido, comíamos juntos, con mi papá compartíamos los cigarros, con mi hermana ahora chateábamos, nos llamábamos cuando temblaba. Una de las primeras cosas que me dijo mi papá cuando volví
fue que él se acordaba aún que yo no había querido ponerme su apellido. A mí me sorprendió que él lo recordara. Salimos una vez solos. Fuimos al restaurante Los Ricos Pobres, ese restaurante emblemático del barrio Brasil. Allí pololearon mis papás en los años 80. Allí le contaron a mi abuela que estaban embarazados. Allí mi mamá fue a comer sola durante ese embarazo. Allí celebré muchos días de la madre. Ese día conversamos de muchas cosas, de su trabajo en La Vega, de su pasado como futbolista, de las razones que siempre tenía para irse. Y mientras él me hablaba, yo lo miraba por primera vez, sin nadie de mi familia y sin nadie de la suya. Y me pierdo en los ojos de mi padre. Son como un gran lago azul, verde y calipso. Y pienso en dos cosas que jamás me he olvidado. Tiene los ojos más lindos que he visto. Y este es el mejor arroz chaufán que me he comido en toda la vida. La fotografía es una testificación del paso del tiempo en el sentido más puro. En ella siempre está la idea de que algo ha sido. Su naturaleza radica en develar que algo ya fue. Las fotos intentan congelar un momento con el fin de retener un pedazo de realidad e inmortalizar ese momento para ser recordado. El tiempo no se puede tomar en nuestras manos, pero una imagen sí. La idea de que algo ya ha sido nos recuerda que el tiempo avanza hasta el momento cúlmine, la muerte. La foto que intenta capturar la vida se resiste a la muerte. Hace tiempo que quiero contarte que cuando entro a actuar al escenario del teatro digo tu nombre. Se trata de una especie de cábala que adquirí hace 13 años, cuando me caí del trapecio. Pensaba que si decía tu nombre no me volvería a caer. Me dieron ganas de contártelo hoy día, mientras entraba la gente a sentarse. Imaginé entre los espectadores mirándome y se me apretó la garganta. Pensé que no iba a poder salir, porque eres la persona a la que le he dedicado todo lo que he hecho durante los últimos 13 años. Quizás, papá, esta sea una manera de volver a compartir un tiempo y un espacio juntos, aunque esta vez solamente tú puedas mirarme. Mi papá decidió morir. No se suicidó, pero decidió abandonar la vida. Él estaba tan enamorado de mi mamá que cuando se separaron, se empezó a morir de a poco. Él no soportó la idea de vivir sin nosotras. Mis papás se conocieron en un taller de poesía. Ambos eran abogados. Él tenía 40 años y ella tenía 25. Al verse se gustaron inmediatamente. Él le enviaba flores y poemas a su oficina y de noche escribían poesía en las paredes de la pieza de mi mamá.
A veces se escapaban a Valparaíso para hacer cosas que no habían hecho antes. Aquí están en un salón de tango en Valparaíso, en una de sus escapadas. Mi papá era un gran bailarín. En realidad era un bailarín extraño. De hecho, recuerdo que cuando venía gente a la casa, mi papá hacía su típico baile. De chica esto me daba mucha vergüenza. De hecho, hacerlo acá me sigue dando vergüenza. Pero de algún modo esto era lo que mi papá pensaba que era la vida. Decía que siempre estamos actuando un poco y que todo esto es parte de una gran representación. A 7 meses de haberse conocido, mi papá y mi mamá deciden irse a vivir a Ecuador, a construir una nueva vida juntos. Ambos intentan terminar sus carreras de abogados. Sin embargo, por motivos de tiempo y plata, no lo hacen. Para mantenerse, venden traje de baño, joyas, lo que encuentran. La casa se empieza a llenar de pinturas, porque han empezado a pintar, a jugar con los colores, dice mi mamá. Él enmarca los cuadros y sale a venderlos en ferias libres. Mi mamá nunca antes había pintado, ni mi papá tampoco. Sus vidas de abogados empiezan a quedar enterradas. A 1 año de haber llegado, mi mamá queda embarazada y deciden tenerme. La vida se empieza a convertir en otra cosa. Y yo crezco entre su amor y las pinturas. Mi mamá me cuenta que mi papá tenía una mariposa que lo venía a ver, la pergamina. La mariposa venía cada vez que él la llamaba. Yo sé que las mariposas viven solamente un día, pero me gusta creer que estas cosas eran posibles en él, que su vida entera estaba mezclada con la poesía. En 1993, mis papás deciden volverse a Chile. La preocupación de mi papá por sus otros 3 hijos no lo dejaba vivir tranquilo. Mi papá, Dani, también tenía otra familia antes que la nuestra. Bueno, de nuevo, Cristian Andrés, Chicolín, te quiero de aquí del cielo mucho. Un gran abrazo nuestro, un besito. Mándame tus poesías para que las conversemos. Y pienso en ti, amigo. Fuerza, paciencia y ya estaremos juntos pronto. Carolina, tu carta es muy hermosa, muy linda. Es difícil a veces convivir. Ten paciencia, no te aflijas, no discutas ni pelees con tus hermanos. Los golpes son terribles, la violencia es horrible. En un estado de cosas que es poco agobiante, es difícil entenderlo, pero desde fuera se ve más claro cuando uno siente esta libertad, esta sensación de poder salir de adentro y expresarse. Así que... Este es uno de los audiocartas que mi papá les enviaba a mis hermanos desde Ecuador. Yo creo que el hecho de que mi papá los haya dejado durante 3 años y medio hace que mis hermanos tengan una visión tan distinta de mi papá que la mía. Antes de volver a Chile, mis papás queman todos sus cuadros. Algo de ellos también se quema con su partida. Esta es una foto de mi papá con su otra familia. La Gabriela, con quien estuvo casado 13 años, mi papá, de abogado, mi hermana mayor Alexandra, mi hermana del medio Carolina y Cristian, quien nacería 1 año después. Al llegar a Chile, Gabriela le dice a mi papá que le corresponde a él ahora hacerse cargo de los niños. Nos vamos a vivir todos juntos a Valparaíso. Ahora somos 6. Y 6 meses después, yo estoy celebrando mi 3er cumpleaños con mi nueva familia. Al llegar a Valparaíso, mis papás deciden reconstruir la casa y que todos seamos parte de este proceso.
Dibujé 3 planos con lo que recuerdo que era la casa en ese momento. El 3. Los espacios cambiaban todos los días. De hecho, la cocina estuvo en 6 lugares distintos. Primero estuvo acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, y luego volvió al primer lugar. Se derribaron más de 9 murallas con martillos de construcción. Incluso yo en ese momento con un martillo más chiquitito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi pieza estuvo en 6 lugares distintos. El plano del segundo piso. Primero estuvo acá, luego derribaron esta muralla y se cambió para acá. Cuando mis hermanas se fueron, me cambiaron a esta. Y cuando mi hermano se fue, me cambiaron acá. Luego yo pedí que me devolvieran al primer lugar. Los recuerdos que tengo de mi casa son siempre distintos, porque mis papás pasaron reconstruyendo la casa durante 10 años, con todos adentro. De algún modo, fue la manera que mi papá encontró de cambiar el mundo, pero sin tener que participar de él. Mi papá prácticamente no salía de la casa. La casa estaba llena de maestros. Mi papá llegó a construir un resbalín dentro de mi pieza y una ventana. No, pero la ventana no daba a Aspen. Tampoco daba a Valparaíso. La ventana daba a la pieza de mis hermanas. Los maestros pasaron a ser como mi familia. Participaban de los almuerzos familiares. Eran como mis tíos. De hecho, aquí estoy con Jorge Triviño, mi maestro favorito. Mientras él está cortando un palo, yo estoy tomando una mamadera. En medio de todo esto, mi hermana mayor tuvo un hijo, el Nico. Y yo ya no fui la menor. Mis papás ya eran abuelos y yo con 5 años era tía. Mis papás se toman la casa abandonada de los vecinos para construirle una casa a mi hermana. La casa estaba llena de sus cosas. Martillos mezclados con pinceles, tarros de pintura, spray sobre la mesa, cucharas, cuchillos, todo mezclado. Sus cuadros y esculturas colgados en las vigas de la construcción. Recuerdo a mi mamá ordenando todo en cajoncitos, tratando de darle un orden a todo su caos. Hasta el día de hoy yo he continuado con este orden. Conservo más de 25 cajas con trabajos, obras, poesías, objetos y materiales de mi papá. A lo largo de los años he intentado clasificar estas cosas por color, por tamaño, por lo que dicen los papeles o por lo viejos que se ven. Respecto al último orden que hice, tengo una con poemas, otra con esculturas de madera, otra con cajas metálicas, otra con pomos de pintura, otra con sprites fijadores, otra con lápices, pasteles y tizas, otra con papeles que dicen me soy, otra con un mechón de pelo, otra con cuadros, otra con fotografías con huesos, otra con lápices y varias con améboris. Los améboris son unas figuras humanas que él dibujaba siempre. De estos hay al menos 1000. Tengo 8 años. Voy a levantar a mi papá en la mañana. Le pido que se apure, que vamos a llegar tarde al colegio, que por favor se levante. Le pido que me deje a 1 cuadra del colegio. Me da vergüenza que me vean con él. Está vestido prácticamente con un pijama, el pelo desordenado, barbón, esta bufanda. En la tarde me va a buscar al colegio y grita mi nombre muy fuerte en la entrada. Me da mucha vergüenza. Mis amigos me preguntan por qué mi abuelo es tan raro. Realmente mi papá es distinto al resto de los papás. Este es un pedazo de cera de abeja con el que mi papá pulía sus esculturas. Tengo 5 años. Mi papá me va a hacer dormir y me cuenta un cuento. Le aprieto muy fuerte la mano para que no se vaya antes de que me duerma.
Tiene la mano áspera, olor a tabaco, café, cera de abeja, madera. Extrañamente, es un olor que me encanta. Encontré esta cajita pintada por él. Adentro está su lápiz favorito. Y un papel con un mechón de pelo suyo. Me pregunto por qué alguien guarda un mechón de pelo. Me pregunto si lo guardó para mí. Me doy cuenta que es igual a mi pelo. Encuentro 2 botellitas de perfume, que son las que me regaló la última noche que nos vimos. Nunca las he ocupado. Entre sus archivadores un papel. Mensaje para mí. Ébana, allí estaré, pensando en ti, tu papá. ¿Dónde es allí? Después de que se fue, yo le seguí escribiendo. Tengo 11 años. Mi mamá ha anunciado que se van a separar. Todos nos hemos asfixiado con su encierro. Nosotros 2 vamos a tomar helados. Nos podemos comer hasta 10 trululú los 2 juntos. A él le encanta terminarse mis helados cuando se están derritiendo. Después, vamos a caminar a nuestra playa favorita. A él le gusta jugar con los güiros que trae el mar y hacer dibujos con ellos sobre la arena. Nos mojamos los pies en el agua. Tú me dices que para ti la vida se acaba con nuestra partida, que cuando nos vayamos todo se habrá terminado. Yo no entiendo lo que me dices y miro las algas moverse entre las rocas. A veces tú traías una grabadora para grabar el sonido de las olas. Hoy día no trajiste nada. Nos vamos de vuelta a la casa con los zapatos llenos de arena. Tú cubriste tu taller con sábanas y guardaste tus pinturas. La casa la construyeron los 2. Pero mi mamá no quiere dejar a mis hermanos sin hogar de nuevo. Nosotras nos vamos. Te vine a ver. Es viernes. Acostumbro a venir los viernes. Tú pintaste las murallas de lo que era mi pieza. Me dices que no puedes seguir viendo mis dibujos ahí, que te da demasiada pena que nos hayamos ido. Nos sentamos a jugar ajedrez. Entre silencio y silencio me pides que sea tu paloma mensajera, que dé tus mensajes de amor a mi mamá. Me entregas 2 figuritas talladas en madera que representan un hombre y una mujer. Me doy cuenta que estás más flaco. En la casa hay poca comida. Tus cosas siguen tapadas con sábanas. Es como si le hubieses hecho un funeral a la casa. Tuviste una infección en la boca. Te tienen que sacar la mitad de los dientes de arriba. ¿Qué quieres que haga, papá? Yo no puedo hacer que ella vuelva. Pasamos por primera vez la Nochebuena antes de Navidad, nosotros 2 solos. Sabes que al día siguiente lo pasaré con la familia de mi mamá y me ofreces venirme a ver a Santiago. En la noche te haces una camita en el suelo junto a la mía. Me dices que ya no quieres estar en la casa de Valparaíso, pero que volviste a pintar. Eso me pone contenta. Me muestras tus dibujos. Son siempre estos hombrecitos que están bailando, estos hombrecitos libres. Los améboris les pusiste tú. Me muestras las caras que dibujas.
Me dices que parece una cara, pero que realmente si uno mira bien son dos caras que al estar tan cerca se convierten en una. Me entregas 3000 papeles que dicen me soy. Me dices que no explique nada, que los reparta, que solo los entregue. Esa noche nos reímos mucho. Te pusiste una placa falsa y nos da risa que ahora te puedas reír libremente. Al día siguiente me entregan unos regalos traídos de Buenos Aires. Me enojo porque no me contaste qué había sido. Me dices que no quieres que mi mamá se entere. Te digo que da lo mismo, que mi mamá y yo no somos la misma persona. Me dices que no quieres que mi mamá piense que tienes plata porque no tienes plata, que a ti te invitaron, pero yo te digo que no importa. Me da rabia que no me cuentes las cosas. Entonces me bajo del auto, pego un portazo. Me hubiese gustado saber que esa sería la última vez que nos veríamos. Es enero de 2013. Con mi mamá hemos venido a la casa de unos amigos de ella. Me llamaste para Año Nuevo, pero fui cortante. Me da rabia que no me cuentes las cosas. Me voy a hacer la enojada hasta que me pidas perdón y me prometas no volver a mentirme nunca más. En esta casa hay unos cachorros que acaban de nacer. Estoy jugando con ellos. A lo lejos veo llegar a mi hermano, luego a mi hermana. Qué raro, pienso. ¿Qué están haciendo acá? Me acerco a un círculo donde todos son más altos que yo. Mi hermano dice, le pasó algo al papá. Mi hermana dice, se murió el papá. Pienso que quiero quedarme con uno de estos cachorros, que hay que llevarlos al veterinario, que hay que ponerles vacunas. Son las 12 del día siguiente. Mi hermano fue a vestirte. Mi hermana se consiguió una parroquia, sin cura porque a ti no te gustan los curas. Yo pensaba que tú querías que te cremáramos y que lanzáramos tu ceniza en nuestra playa. Pero me explican que es muy caro, que no podemos hacerlo. Al entrar en la parroquia, veo una caja de madera al fondo. Tu mejor amigo me dice que no me acerque, que es mejor que mantenga la imagen de cómo eras vivo. Pero yo nunca he visto algo muerto. Tengo curiosidad de saber cómo es. Escucho sollozos, lamentos alrededor. La tapa de la caja está abierta. Me asomo lento. Pero es como que no fueras tú. Te reirías de saber que a la cara le sacaron la placa. ¿Cómo se va a reír ahora? Veo una hormiga que te recorre la cara. Pero no hay nadie cerca. Nadie entendería que tengo que abrir la tapa de la caja para sacarte la hormiga, que hay que ponerte la placa, que hay que despertarte para que me lleves al colegio, que vamos a llegar tarde, que tengo que llevarte a la playa, que no puedes quedarte. Pero la hormiga camina por la cara y la cara no hace nada. Tengo que pedirte disculpas, papá, decirte que no quise pegarle a la puerta del auto, que me da lo mismo que hayas ido a Buenos Aires sin decirme, que ya repartí todos los mesoy, que no le dije a nadie que eran tuyos. La hormiga entra en la boca. Mi hermano pone unos dibujos y fotografías nuestras entre la tapa y la caja. Me levanto a decir unas palabras, pero se me atasca la garganta y no puedo decir nada. El poema que quise decir fue:
Cuando miro las fotos de mi pasado familiar, me parece ajeno, como si esa realidad no me perteneciera. Pero la fotografía como vestigio de la realidad me recuerda que eso sí pasó, que la realidad es anterior al recuerdo. Cuando veo una foto de mis papás antes de ser mis papás, los reconozco, pero no los reencuentro. Podría reconocerlos entre millones de personas, sin embargo, hay algo de ellos que me resulta ajeno. Algo que me hace entender que ellos son anteriores a mí, que ellos también fueron niños, que ellos también fueron y siguen siendo hijos. El cuento es una de las formas más antiguas de transmisión de conocimiento. Estos se inventaron con el fin de advertir los peligros del mundo. Muchos de nosotros crecimos con los cuentos clásicos, imaginando un mundo ideal, en donde todos terminaban viviendo felices para siempre. En ellos no había término medio, el mal y el bien, los malos y los buenos, el éxito y el fracaso. Y no había ambigüedad. Si tomábamos la decisión correcta, viviríamos felices para siempre. Y en caso contrario, el fracaso sería eterno. Pero como todas las cosas, estos cuentos tenían dos caras. Los cuentos que nos contaban eran una adaptación de una versión original más violenta y más cruda. De hecho, la idea de siempre, como si las cosas fueran eternas e inalterables en el tiempo, no existía en las versiones originales. Tomemos el ejemplo de la Caperucita Roja. En la versión infantil, el leñador salva a Caperucita de ser comida por el lobo, rescata a la abuelita de la guata del lobo y después lo tira al río. Todos terminan viviendo felices para siempre porque el mal queda enterrado río abajo. En la versión original no existe la figura del leñador. No hay quien salve a Caperucita. Una vez que Caperucita entra en la casa de su abuela, el lobo la obliga a comerse la carne y la sangre de su abuela. La obliga a acostarse con él y luego se la come. Un final no muy feliz. En ambas versiones, la moraleja es la misma. Es peligroso hablar con extraños. El bosque, el lugar que se muestra más atractivo, es en verdad el lugar del peligro, el lugar oscuro, el lugar donde viven los lobos y las brujas. Para entrar en el bosque, necesariamente hay que desobedecer, salir del lugar seguro. Una vez que se entra en el bosque, ya no hay vuelta atrás. No se puede volver a casa de la misma manera. Lo cierto en ambas versiones es que el peligro y nuestros miedos formaban parte de ese mundo imaginario. Cuando crecimos, nos dimos cuenta que el peligro formaba parte del mundo. Se podría decir que mis papás también han sido guiados por valores absolutos como aparecen en estos cuentos. Mi papá heredó el valor de la familia y mi mamá heredó el valor del matrimonio. Y digo valores porque para ellos la familia y el matrimonio son fundamentales. Ellos, al igual que mis abuelos, postergaron su propia felicidad
por proteger esos valores. Cuando tenía 6 años, mi papá me explicó cómo llegaban los niños al mundo. Me explicó que el papá y la mamá se sacaban la ropa, se metían a la cama y listo. Mi papá siempre tenía respuesta a mis preguntas. Él era mi héroe. Cuando éramos más chicas, mi papá nos hacía clases de gimnasia a mí y a mi hermana en el living de la casa con la música de Madonna. Nos llevaba a clases de ballet y de danza. Nos levantaba muy temprano en la mañana, nos preparaba el desayuno y nos peinaba. A mí me hacía una chasquilla y a mi hermana le hacía una trenza. Nos enseñó a nadar, a andar en patines, a andar en bicicleta. De hecho, recuerdo que una vez yo choqué el foco de una camioneta y su consejo fue que nos fuéramos rápido a andar a otra cuadra. Yo esperaba todas las noches que él me fuera a dar un beso de buenas noches y me tapara. Esto hasta muy grande. Mi papá me hacía sentir que las cosas eran eternas, que nada podía derrumbarse si él estaba cerca. Él era un padre protector y yo sentía que siempre iba a estar ahí cuando yo lo necesitara. Nosotras somos 3 hermanas. 3, 3, 3, 3. 3 hermanas. Mi hermana, ese puntito de ahí, es mi hermana mayor, es la Fran. La Cote es la hermana menor, es mi hermana menor. Y yo soy la del medio, o la síndrome del medio, como diría mi papá. Aquí. Uno podría decir que los hermanos son versiones de uno, pero en otra época, en otro tiempo, porque uno comparte con ellos los mismos genes, pero la combinación de esos genes es distinta porque depende del tiempo en el que fueron concebidos y por lo tanto de ese azar. Mi hermana grande sería una versión más conservadora de mí. Y mi hermana chica, una versión más introvertida. Pero ella fue la primera, la amada, la perfecta. De hecho, ella es la única que estudió la misma carrera que mis papás. Ella es dentista. Mi hermana era mi ídola, mi ejemplo en todo. Y yo siempre quería estar cerca de ella. Si ella cantaba, yo cantaba. Si ella bailaba, yo bailaba. Si ella dibujaba, yo dibujaba. Si ella quería un conejo, yo también quería un conejo. Si ella elegía un juguete, yo también elegía el mismo juguete. Y si a ella no le gustaba el helado de frutilla, a mí tampoco me gustaba el helado de frutilla. Pero esto también me generaba frustración, porque yo sentía que nunca iba a ser tan buena como ella. Bravo, otro tú, a ver, canta tú esa canción. Tírame besitos. No. Oh, ¿qué le pasó? Cópiame, mira, yo lo voy a contar de nuevo y tú me tienes que copiar. Caro. Yo lo voy a contar de nuevo y tú me tienes que copiar. Hazlo, papá. Hazlo. Pero hija, Ya, bueno, no le saques la foto. pero yo te quiero sacar una foto, Carolina. No. Dale un besito a la mamá. No. Por favor. Dije a Carolina, no la puerta, por favor. No, Carolina, no. Cuidado con los dedos. El registro de imágenes ha sido algo muy importante para mis papás. A esta cantidad de fotografías se le suman los videos de la Handycam con la que mis papás nos grababan. En la mayoría de estos videos me piden que salude, que cante, que baile, que haga gracias, como si existiese una forma correcta de estar frente a la cámara, o como si existiese una forma correcta de recordar. Las fotos y los videos intentan construir una realidad para recordarla como queremos recordarla, no necesariamente como es. En mi caso, esta construcción era la de la familia perfecta,
En esta maleta hay 1.300 fotos, 29 años y 32 kilos de recuerdos familiares. Me pregunto cuánto tiempo se puede cargar con esta construcción. Me pregunto qué se deja de vivir por estar haciendo este registro. ¿Por qué esa necesidad de traspasar la realidad a un papel? Hay tantas fotos de mi historia que si algo no se fotografió es como si nunca hubiese existido. Me pregunto si yo voy a seguir con este registro cuando tenga hijos. Me pregunto si se van a necesitar más maletas como esta. Otra forma que mi familia tiene de construir sus recuerdos es a través de los viajes. Para mi familia, viajar fue un intento de construir esta ideal de familia perfecta, una oportunidad de resolver lo que aquí no estaba funcionando. Siempre me sentí un poco fuera de estos viajes, como si mirara con distancia, o como si estuviera escondida en un lugar que me permite ver lo que a simple vista no se muestra. En esa foto está mi papá, en una de nuestras vacaciones familiares el año 2000. Me pregunto qué estará pensando mi papá en ese momento. ¿Ya quería separarse de mi mamá? Y en esta foto está mi mamá en esas mismas vacaciones familiares. Me pregunto qué estará pensando mi mamá en ese momento. ¿Se daba cuenta que mi papá ya no quería estar con ella? Y en esta foto está mi papá en otras vacaciones familiares el año 2002. Me pregunto qué estará pensando mi papá en ese momento. ¿Ya se sentía insatisfecho con el hombre que había decidido ser? Y en esta foto está mi mamá, en esas mismas vacaciones familiares. Me pregunto qué estará pensando ella en ese momento. ¿Será esto que ocultaba mi papá lo que mantenía enamorada a mi mamá? Y en esta foto está mi papá en otras vacaciones familiares el año 2006. Me pregunto qué está pensando en ese momento. ¿Ya había empezado a preguntarse quién era más allá de un padre de familia? Y en esta foto está mi mamá,
en esas mismas vacaciones. ¿Qué estará pensando ella en ese momento? ¿En qué cuento de fantasía seguía viviendo mi mamá? ¿En qué estaba cada uno realmente? ¿Cuántas cosas creíamos saber del otro? ¿Qué hace que una familia sea una familia? ¿Qué se necesita realmente para seguir siendo una familia? En la mayoría de las fotos, uno posa. De hecho, existe la convención de sonreír. Se dicen cosas como whisky para simular una sonrisa en el momento del clic. Pero cuando te sacan una foto de improviso y la cámara te pilla, hay algo de la realidad que se cuela y se revela frente a la pose. En esta foto estoy con mis hermanas y mi papá cuando mi hermana chica había acabado de nacer. Mi mamá tomó esta fotografía. Mi papá quería mucho tener otro hijo, mi mamá no. ¿Qué estará pensando mi papá en ese momento? ¿Cuáles serán sus preocupaciones? Tres años después de esa foto, llegué llorando al colegio porque pensaba que mis papás se iban a separar. Ellos peleaban mucho. Nuestra pieza de juegos era el lugar donde pasábamos la mayor parte del tiempo con mis hermanas. Este lugar pasa a convertirse en el nuevo refugio de mi papá. Ahí instalan el computador nuevo y él puede pasar horas frente a la pantalla. Mi mamá, en cambio, se refugia en la pieza, donde puede pasar horas mirando la televisión. Mi papá empieza a salir mucho de la casa porque necesitaba tener su propio espacio. Mi mamá se pone insegura. Cuando tengo 13 años, es la primera vez que mi papá se devuelve en la mitad de unas vacaciones familiares, porque tenía que seguir trabajando. Con mis hermanas y mi mamá no sabemos hacer casi nada sin él. En la tarde mi mamá intenta prender la chimenea con productos inflamables. Un día le pregunté a mi mamá que qué más tenía que pasar para que ellos dos se separaran. La idea de separarse para mi mamá era peor que un matrimonio insostenible, y mi papá seguía con ella para estar cerca de nosotras. Sus valores heredados, la familia y el matrimonio, se resistían a aceptar que ya no éramos una familia tradicional. Cuando tengo 18 años, le digo a mi papá que ya es suficiente, que se tiene que ir de la casa. Él se va. Mi papá se separa de mi mamá, pero mi mamá no se separa de él. 3 años después, mi familia quiere ir de viaje a Uruguay, todos juntos. Yo no quería ir y participar de la ilusión de la familia perfecta. Fui igual, pero me pasaba todo el día dibujando a la familia perfecta. Habían pasado 3 años desde que mis papás se habían separado, pero mi papá seguía yendo a comer a la casa los domingos, se sentaba en la cabecera, y durante este viaje él dormía en la misma cama con mi mamá, y a mí era la única que me parecía extraño.
4 meses después de este dibujo, recibo una llamada de mi mamá porque se había enterado de toda la verdad, que mi papá tenía otra pareja. Y yo le respondí que ya lo sabía. El mismo año que él se fue, yo llamé a mi papá para ir a ducharme a su departamento y él me dijo que no. Yo le dije que era urgente, que podía pasar a buscar las llaves a donde él estuviera, pero él me repitió que no. Es la primera vez que mi papá no puede ayudarme. Yo escucho algo extraño en su tono de voz. Reconozco cuando él me miente. 2 años después de eso estamos con mis hermanas y mi papá de vacaciones y nos invitan a comer a la casa de un amigo suyo. Cuando entro, saludo a su amigo y me pregunto si él es su pareja. Mis hermanas no se preguntan lo mismo. De nuevo, soy la única que lo puede ver. 2 años más tarde tenemos una conversación, mis hermanas y mi papá. Y mi papá dice que cuando se destruyen las certezas, uno puede dudar de todo. Dicen que ciertas tribus de indígenas no se dejan fotografiar por temor a que les roben el alma. A nosotros, personas civilizadas, esta actitud nos parece infantil, ingenua, hasta poética. Sin embargo, nosotros, personas civilizadas, nos asustamos al ver una foto quemándose, como si el recuerdo de ese momento registrado se quemara junto a ese papel. Nos cuesta entender que lo que está contenido en ese papel es distinto a la realidad, que el mapa no es el territorio. Al parecer, no somos tan distintos a esas tribus indígenas. Durante esos 3 años de relación con mi papá, me estuvo dando vueltas la idea de ponerme su apellido y dejar atrás de alguna manera todo lo que había pasado. Un día lo conversamos y decidimos hacerlo. En enero del año pasado fuimos al registro civil a hacer un trámite que se llama reconocimiento filial. Es un trámite que dura 5 minutos y que cuesta 160 pesos. Un día antes que mi nombre cambiara legalmente, mi papá desaparece de nuevo. Era el día de mi cumpleaños. Durante 7 meses se negó a contestarme el teléfono. Cuando estábamos haciendo esta obra el año pasado, me respondió y volvió a aparecer durante unos días. Ahora a veces nos vemos. Pueden pasar semanas, meses, pero esa es la naturaleza de mi papá. Nuevamente estoy fuera de la foto, mirando con distancia.
Mi papá se ve contento, mi mamá es más fuerte. Con mis hermanas nos reímos de sus defectos. Pienso que me da lo mismo tener una familia distinta. Pienso que no me importa si a mi papá le gusta un hombre o una mujer, que eso no cambia en nada lo buen papá que ha sido. Pienso que mis papás se ven mucho mejor así, de lejos, sin gritarse, mucho mejor que vestidos para estar sobre una torta de novios. Pienso que esta nueva foto me gusta. Estos 29 años de recuerdos ahora se ven distintos, ya no en su forma estática y absoluta. La obra se está acabando. La gente aplaude. Nosotras saludamos como todas las funciones. Tú gritas mi nombre entre los espectadores. Esta vez no me da vergüenza, papá. Me cambio de ropa y te pierdes entre la gente. A ver si mañana me cambio más rápido y vamos a tomarnos un helado.